41 minutos, seguimos y como te adelanté está el doctor Mariano Stegmanier, como todos los jueves se viene el micro legal informativo. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Nicole, buenos días a toda la audiencia de Radio Integral. Bien, estábamos adelantando el tema defensa del consumidor, es lo que vamos a hablar hoy. Uno lo tira así, pero ya de entrada te das cuenta que es un tema muy amplio. Muy amplio, muy general, pero con aristas particulares. En este caso quiero empezar a tratar el tema. Luego en algún otro micro voy a seguir porque tenemos varios temas, pero me gustaría dar una visión general como para poder entrar en el tema y luego sí hablar de algunas cuestiones particulares. Bien, ¿de qué hablamos en general cuando hablamos de defensa del consumidor? De defensa del consumidor hablamos más que nada de la ley de la 24240, que regla todas las relaciones de consumo. ¿Qué es una relación de consumo? Yo, para pasarlo a criollo, para pasarlo así bien sencillo, es la relación que existe, por ejemplo, en una compraventa. Es una relación entre el proveedor de un servicio o de un bien y el consumidor, que es el que compra o el que consume el servicio. Entonces, eso es una relación que, si lo analizás así muy simplemente, existe en el diario nuestro, que abarca casi todo lo que hacemos. O sea, uno va al supermercado, por ejemplo. Exactamente, uno va a comprar un electrodoméstico, uno tiene servicios de luz, de cualquier tipo de cosa que compre, de cualquier, no solamente supermercado, de un vehículo, de cualquier cuestión. Sí, digamos, internet, electrodomésticos, cualquier cuestión. Entonces, las relaciones de consumo están establecidas justamente en defensa del consumidor y tienen una regulación muy específica, digamos. Eso es muy importante porque abarcan cuestiones, como yo le decía, bancos, servicios financieros, electrodomésticos, equipo de telefonía, también todo lo que son los servicios básicos, luz, agua, indumentaria, informática, prestaciones de salud, todo lo que es la compra de vehículos, servicios de cable, internet, telefonía, inclusive los servicios turísticos y muchos más. Por eso es muy amplio todo lo que se dan en las relaciones de consumo. En este caso, como decía, en la 24240 regula todo lo que son los derechos del consumidor. Bien. Entonces es muy importante por ahí este vínculo, conocerlo para poder hacer un reclamo. Sí, siempre conocer los derechos viene bien. Exactamente. Y con referencia a eso, lo que es la ley de la 24240 establece determinados principios a los cuales debe ajustarse las relaciones de consumo. Básicamente traje tres cuestiones muy importantes que se dan en cualquier relación de consumo cuando uno, por ejemplo, va a comprar una cosa. Cuando va a comprar una cosa que está sujeta, ¿no es cierto?, a una relación de consumo. Bien, cualquier cosa, un objeto. Un objeto, bien, ¿no es cierto? Primero, el trato digno y equitativo. El tema de la relación de consumo siempre no permite que las empresas realicen prácticas discriminatorias. Luego, todo esto está establecido, ¿no es cierto?, en el diferente articulado de la ley de defensa del consumidor. Luego, la información cierta, clara y detallada. Fundamental que está en el artículo 4 de la ley. Bien. ¿Por qué digo eso? Porque esta es una de las obligaciones más importantes para con el consumidor. La información cierta, clara y detallada abarca no solamente la relación de compra, porque la relación con el consumidor se da antes de la compra, durante la compra y después de la compra. Claro. Entonces me dicen, bueno, doctor, ¿cómo es eso? Antes de la compra, porque, por ejemplo, la oferta de un producto ya obliga a la empresa. Antes de la compra ya hay obligaciones para con el consumidor. Durante la compra, por supuesto, el proveedor tiene que brindar información cierta acerca del producto, porque una persona, un consumidor, no tiene muchas veces idea de lo que va a comprar, sí quiere algo, pero no tiene bien la información detallada. Sí. Y luego de la compra, por supuesto, se da con la garantía. Claro. Entonces, una de las obligaciones más importantes de los proveedores de servicios justamente se da con la información que tiene que brindar al consumidor. Bien, entonces, para ir reuniendo info sobre lo que decís, todos los derechos que tiene el consumidor se traducen a obligaciones que tienen los proveedores. Exactamente. Para garantizar esos derechos. Exactamente. Por eso también es una obligación de los proveedores, es uno de los principios elementales de defensa del consumidor, la protección de la salud, con referencia a los productos, ¿no es cierto? Es muy importante porque vemos cómo constantemente el ANMAT, cuando trabaja, cuando hace bien su trabajo, por supuesto, saca algunos productos, digamos, de circulación que son perjudiciales para la salud, digamos.
Bien, un caso resonante que pasó hace no tanto, por ejemplo, los dentífricos. Exactamente. Que podrían generar problemas, entonces los retiran. Exactamente. Y luego, como es una cuestión tan amplia, voy a hablar de algunas cuestiones referentes a los productos, ¿no es cierto? Con referencia a los productos. Primero, como hablaba del tema de la información, toda oferta que realizan, si ustedes ven las páginas oficiales de las empresas, o si bien, por ejemplo, van a un local y consultan por un producto, toda oferta que se realiza con referencia al precio ya es una obligación para el proveedor, para la empresa. ¿Cierto? Si están diciendo, este objeto vale 100, tiene que cobrarse 100. ¿No es cierto? Bien. Luego, siempre es una de las obligaciones del consumidor exigir el tema del ticket o factura. ¿Por qué digo eso? Porque esa obligación está establecida en la ley de procedimiento fiscal para el comprador, para el consumidor. ¿Pero por qué? Porque prueba la relación de consumo. Claro. Entonces, siempre que vas a realizar un reclamo en defensa del consumidor, siempre te piden la factura, ticket, claro. La factura. ¿Qué compraste? Bueno, sí. Mostrar el ticket, mostrar claro. Lo mismo que si necesitas hacer un cambio o lo que sea, siempre ahí la factura como prueba. Claro, exactamente. Después, la mayoría de los productos nuevos que se compran tienen garantía. Garantía. Eso es muy importante porque se establecen diferentes plazos para la garantía. La ley, más allá de algunas modificaciones, todo, pero en general lo voy a decir porque mucha gente puede escribir mensajes, puede consultar después o puede realizar algún tipo de investigación, que la mayoría de los productos nuevos que se compran tienen una garantía de 6 meses. Pero muchas veces las empresas, cuando venden determinados productos, pueden ofrecer la extensión de la garantía. ¿No es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de los productos que se compran, cuando estamos hablando de productos, por ejemplo, electrodomésticos, un auto, cosas así, digamos, el proveedor no puede desatenderse de la garantía. No puede ser que te vendan un producto y que no sepa si va a funcionar. Vos vas a tu casa, lo enchufas y no anda, es obvio que podés reclamar. Yo digo, a eso es lo que voy. Es muy importante tener en cuenta que en eso la Ley de Defensa del Consumidor establece un plazo legal, digamos, un plazo general de 6 meses, digamos, y que después, a través de diferentes servicios que se brindan, se puede extender esa garantía. Bien, por eso hay empresas que benefician, por ejemplo, y te dicen, no, tenés 1 año de garantía, en ese caso es a criterio de la empresa. Claro. Pero el mínimo de 6 meses. El mínimo de 6 meses para los productos nuevos. Y después, como te decía, el tema del precio, que está establecido, por ejemplo, uno cuando va a la góndola a comprar un producto, te lo ofrecen ahí en la góndola, te lo ofrecen a determinado precio, es el precio que tienen que cobrarte en la caja. No puede haber un precio de uno para que entre a consumir, ¿no es cierto? O sea, uno puede reclamar, por ejemplo, si uno agarra en la góndola un paquete de arroz que sale tal plata y en la caja, en el ticket, te aparece otro precio. Exactamente. Eso está mal. La oferta que realizan en la góndola es obligatoria para cuando te lo cobran. Esa es la oferta que realiza el proveedor. Y luego hay determinadas cuestiones también que son muy importantes relacionadas con la forma, ¿viste?, de hacer un reclamo en defensa del consumidor. Acá, gracias a Dios, en Maciá tenemos una oficina de defensa del consumidor que anda muy bien. También tenemos a nivel provincial y a nivel nacional. A nivel nacional se puede hacer un reclamo a través de la página de internet. Bien. Esto es muy importante. Son diferentes ámbitos. Lo que se hace es todo un expediente, ¿no es cierto?, para realizar el trámite de defensa del consumidor. ¿Qué son lo que piden básicamente? Primero, que no es obligación que vayan con un letrado. Digamos, nosotros estamos brindando información, pero digamos, el reclamo en defensa del consumidor es gratuito para el consumidor, puede apersonarse solo, no es necesario que vaya con su abogado, con patrocinio letrado, pero sí yo lo que recomiendo es que antes de realizar un reclamo en defensa del consumidor, por más que vayan solos a defensa, primero se asesoren en su estudio jurídico de confianza, porque es una cuestión que hay muchas aristas en los reclamos de defensa del consumidor que pueden hacer variar el reclamo, ¿no es cierto? ¿Qué le van a pedir a la persona cuando vaya? Por ejemplo, cuando vaya acá a la oficina, que vaya a provincia o que realice el reclamo. Cuando uno lo ve, uno entra a Defensa del Consumidor en la página de la Nación y ahí ve un formulario en el cual puede... Bien, uno lo puede hacer de cualquiera de estas 3 maneras, el reclamo. Sí, exactamente. Pero personalmente, por supuesto, el documento de la persona, todos los datos personales, le van a pedir una breve descripción de lo que es la compra, ¿no es cierto?,
la factura, el ticket emitido por la compra, que eso es el comprobante de la relación de consumo, que es fundamental para cualquier reclamo, y por supuesto el detalle del proveedor, el domicilio, el lugar de compra, todo eso. Claro, que también lo da el ticket. Que también lo da el ticket, pero que puede haber algunas diferencias, digamos, cuando se compra. ¿Por qué? Porque algunas personas, algunos proveedores tienen un lugar físico, pero cuando uno ve la facturación, digamos, por ahí aparecen otros domicilios. Bueno, eso tiene que estar... ¿Eso pero es problema para el proveedor o es problema para mí como consumidor que de repente hago el reclamo y está esa... Cuando lleva el ticket o la factura, digamos, tiene que también detallar bien el domicilio donde compró, digamos, donde realizó la compra. Bien. Por eso son cuestiones simples para tener en cuenta, digamos, que uno tiene que llevar toda la documentación propia, la factura y bien el detalle, ¿no es cierto?, de lo que es el proveedor. Por supuesto que los datos aparecen, como decía, en el ticket factura. Eso enmarca lo que inicia el trámite del expediente administrativo para el reclamo de defensa del consumidor. Bien. Luego se cita, ¿no es cierto?, a la empresa, al proveedor, ¿no es cierto?, que realiza el descargo acerca de la presentación realizada por el consumidor. Y ahí se tiene como una especie de conciliación, como de mediación en ese reclamo de defensa del consumidor. Bien, ¿cómo suelen ser, por ejemplo, después las soluciones o los arreglos que se hacen para salvar estas situaciones? Generalmente el consumidor, muy buena pregunta, Nicole, generalmente el consumidor quiere el cambio de la cosa. Ya fue al local a reclamar, por ahí recibe quejas o le realizan determinados planteos acerca de cómo usó el producto, no recibe respuesta y luego va a defensa del consumidor cuando ya está frustrado. Claro, te pregunto porque por ahí uno ve en internet historias, situaciones y demás donde, qué sé yo, abrí un paquete de galletitas surtidas y había una cucaracha. Sí. Reclaman a la empresa y les mandan, por ejemplo, una caja de productos de la empresa, de la marca y demás, como para salvar esa situación. ¿Eso está dentro de los parámetros habituales? Sí, no sé si habituales, pero sí es algo así. Nosotros nos pasó. Digo, con situaciones particulares que por ahí uno las ve en las redes sociales y demás. Sí, generalmente lo que quiere el consumidor es el cambio del producto. Más allá de que, por supuesto que hay un adicional, si sufrió algún tipo de daño, algún tipo de perjuicio. Nosotros tuvimos un caso que es muy llamativo porque es comprar una cocina en un proveedor de un servicio, vamos a decir, ¿no es cierto? Sí. Y que explotó la cocina. Era un poco más grave que una cucaracha en la galletita. Que explotó esa cocina, ¿no es cierto? Gracias a Dios no le produjo a la compradora más que algunas quemaduras muy leves, digamos, pero explotó un horno. Claro, gravísimo. Entonces, una situación muy grave que para mí hubiera podido terminar en una desgracia. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que muchas veces lo primero que se investiga cuando suceden este tipo de cosas es si se cumplieron con las reglas que ordenaba la garantía. Si a la cocina le instaló un matriculado, ¿no es cierto? Si fue usada correctamente, digamos, todas esas cuestiones como para ver la procedencia del reclamo. No es que uno va a pasar algo y que sí tiene la culpa el proveedor. Sí. Todo depende de cómo se siguieron las instrucciones para la instalación y para el uso. Eso es muy importante porque la gente cree que por ahí se me quemó algo. Y bueno, ¿cómo lo usaste? Claro, primero, o cuando dicen, por ejemplo, tenés que llamar a un técnico oficial y después viene el técnico oficial y se da cuenta que lo revisó otro técnico antes. O que hiciste cualquier cosa con la instalación, que capaz que, no sé, está mal conectado, por decir. En este caso se hizo un reclamo en defensa del consumidor y la idea no solamente era el cambio del producto, sino también alguna especie de cobertura por todo lo que era medicación, por el tratamiento, todo. Pero generalmente lo que busca el consumidor es el cambio del producto. Y eso ya viene, ¿no es cierto?, con la garantía legal que tiene que tener el proveedor. Digamos, generalmente se hace el reclamo, se lleva el producto de vuelta y se lo cambian. Eso es lo habitual, digamos. Bien. ¿Cuánto tiempo llevan más o menos estos procedimientos? No, lo que es la organización del procedimiento se realiza rápido, por ahí se dilata, digamos, porque en la audiencia no se llega a algún tipo de acuerdo, se da un cuarto intermedio, se vuelve a citar para una nueva audiencia. La verdad que en eso la Oficina de Defensa del Consumidor trabajó muy bien porque estamos hablando de que son generalmente empresas grandes, digamos, que realizan las audiencias y que
con sus abogados, con gente, se hace vía Zoom, se facilita muchas veces los reclamos del consumidor, entonces los reclamos son rápidos. Por ahí es verdad que hay determinadas tardanzas o determinadas cuestiones que son más estrategias de la empresa en sí, como para no cubrir tan rápido el reclamo, pero el reclamo en sí administrativo es muy rápido. Bien, me queda una pregunta y nos decías que en estos derechos o estas obligaciones que tiene el proveedor antes, durante y después de la compra, más o menos que cuáles son las pautas que tiene que cumplir y que uno como consumidor tiene que tener aseguradas. En tu experiencia, ¿qué cuestiones por ahí más comunes o más habituales se hacen como reclamos que no corresponderían, por ejemplo, como reclamos a derechos al consumidor? ¿Qué cosas quedan afuera, por ejemplo? La mayoría, digamos, de las cuestiones, todo lo que se realiza a través de compra entra, digamos. Por supuesto, no son las compras comunes, habituales, uno no, digamos... Sí, digamos, no está todo el tiempo reclamando porque... Por supuesto, digamos, pero generalmente cuando son cuestiones de valor, digamos, ahí es cuando entra un reclamo en derecho del consumidor. Bien. Digamos, cuando compraste algún electrodoméstico, un vehículo, algunas cuestiones, digamos, que son o por proveedores de servicios, digamos, por ejemplo, que se viven de telefonía, digamos, que son los que más tienen reclamos, digamos, justamente por el valor del producto. Por el valor del producto, por la utilización que le hacen los consumidores y por el uso diario, digamos. Pero sí, yo digo, es fundamental que la gente se informe, es fundamental tener en cuenta que se tienen derechos antes, durante y después de la compra, eso siempre ténganlo en cuenta. Y más que nada, yo digo, es fundamental para el consumidor tener la información. La información del producto es fundamental, porque muchas veces uno recibe, ¿no es cierto?, información, pero es lo que vio en internet, es lo que le comentaron, todo eso, y uno recién cuando va a ver el producto y cuando se informa, recién ahí se entera bien de qué se trata. Esa es la cuestión. Entonces yo digo, es importante para todos los consumidores que tengan información clara, detallada y veraz del producto que quieren comprar. Bien. Eso es lo fundamental. Bien, y las recomendaciones que les hacemos también, seguir al pie de la letra lo que dictan las garantías, digamos, los manuales de instrucciones y demás, que no es que vienen porque vienen, sino que hay que tenerlos en cuenta también, por si después tenemos un problema y tenemos que reclamar. Exactamente. Y más que nada, siempre en las compras importantes que realizan, exigir su ticket, su factura, que es la prueba de la relación de consumo. Entonces uno cuando va a realizar un reclamo en defensa del consumidor tiene que tener la compra, tiene que tener su ticket, su factura para poder realizar un reclamo. Bien, y también esto de que no necesitamos la participación de un abogado, a no ser que requiramos por ahí asesoramiento, pero después cada uno puede hacer el reclamo por su propia vía. Exactamente. O sea, siempre yo digo que la información legal es fundamental para estar bien asesorado, pero consulten en su estudio jurídico confianza, su profesional de confianza, pero no es necesario pagar a un abogado para ir a hacer el reclamo en defensa del consumidor. Perfecto. Muchas gracias, Mariano, por toda esta info. Seguimos el jueves que viene. Creo que sí, pero me parece que tengo una audiencia, así que no voy a abandonar. No, voy a abandonar por un jueves. Pero creo que también este tema, Nicole, vamos a seguir porque es un tema que da para largo, da para determinadas cuestiones muy importantes y creo que lo voy a volver a tocar, el tema de defensa del consumidor. Perfecto. Nos encontramos entonces dentro de 15 días. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia de Radio Integral. El doctor Mariano Esteguañer, microlegal informativo de los días jueves. Hoy charlamos sobre defensa al consumidor. Dale ritmo a tu jornada, dale. Empezá el día bien arriba, porque estás en La Mañana Integral. Acá te despertás mejor. Electrogar y Electrogar Más Tecnología presentan las noticias más importantes de la última hora en Radio Integral. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Los contratos con la Suiza Argentina con el Estado crecieron un 2.600% en el gobierno de Milei. La empresa está sospechada por presuntas coimas tras el escándalo por los audios de Diego Españuolo.
El gobierno dispone que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes. La jefatura de gabinete tendrá que definir en cada caso si se trasladan al viernes anterior o al lunes posterior. Con este criterio, el próximo feriado trasladable sería el domingo 12 de octubre, día en el que se celebra el Día del Respeto a la Diversidad. Noticias al instante. Rusia lanzó un enorme bombardeo contra Kiev que llegó hasta el centro de la ciudad, al menos 18 muertos. El ejército ruso lanzó uno de los peores ataques aéreos desde el comienzo de la guerra. Hay 4 niños entre las víctimas fatales. River se mide ante Unión por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. River Plate y Unión de Santa Fe se enfrentarán este jueves en busca de un lugar en la próxima instancia de la Copa Federal. El encuentro arranca a las 21:15 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Se podrá ver por Teis Sports. El árbitro, Carlos Gariano. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Presentó Electrogar y Electrogar más tecnología. Vestite, decora tu hogar o perfuma tu cuarto. Todo eso con Goa, telas de la India y Deco. Tenemos las más lindas camisas de diferentes texturas y colores, remeras y pantalones. Además, chalinas hindúes, billeteras, mochilas, carteras y bolsos bordados. Pero eso no es todo.